Buenas, mi nombre es José Fernando Valencia Grajales. Yo soy el director del Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana, y en esta ocasión me presento con la finalidad de que hablemos sobre el trabajo de grado. En él lo que voy a hacer es realizar una serie de características o una serie de, digamos, herramientas que ustedes van a requerir como para comprender o mejorar sus condiciones o mejorar su trabajo de grado, o bien sea el proyecto, o adicional simple y llanamente, por lo menos que entiendan cuál es la diferencia entre una cosa u otra, ¿cierto? Entonces, para ello vamos a traer, digamos, unos elementos que nos van a permitir hacer esta tarea. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer en este caso es tratar de darles unas claridades frente a qué se entiende por un trabajo de grado y qué no se entiende por él, ¿cierto? Es decir, debemos de hacer una claridad frente a lo que a veces se preguntan los estudiantes: qué es lo que tienen que hacer, cómo es que lo tienen que presentar, de qué manera lo tienen que realizar para que lo puedan hacer de forma clara y concisa. ¿Listo? Para eso entonces les voy a hacer esta presentación y ustedes ya verán que les estoy compartiendo la imagen para que ustedes la tengan más clara y podamos comenzar de forma precisa. ¿Listo? Creo que lo primero que tenemos que aclarar es cuál es la diferencia entre proyecto y trabajo de grado, ¿cierto? Generalmente los estudiantes, cuando presentan el documento ante el Centro de Investigaciones Sociojurídicas, ya saben o se les han enviado alguna serie de resoluciones que les permitan saber qué debe contener el anteproyecto de grado, ¿cierto? Ese proyecto de grado, que se entenderá que es el inicio del trabajo de grado, se diferencia en términos generales del trabajo de grado en varias cosas. Lo primero sería que el proyecto de investigación es un plan metódico del cómo realizamos el trabajo de investigación, es decir, cómo vas a realizar ese trabajo que te propusiste. Ese que venís trabajando hace 4 semestres o que venís trabajando apenas hace un semestre, eso dependerá de vos o cómo hacer las cosas, o si lo haces en compañía o lo haces solo. Pero en el fondo lo que buscamos es saber usted cómo hace la tarea poco a poco, cómo planeó ese trabajo para llevarlo a cabo en el trabajo de grado. Es decir, entonces usted me debe decir cuál es su objetivo, cuál es la manera organizada y metódica, no metodológica, es decir, el método en sí mismo es cuáles son cada uno de los pasos que voy a realizar, mientras la metodología es aquello que desde el punto de vista investigativo me permite tener unas herramientas de investigación precisas para llegar al final del trabajo, que eso lo vamos a ir organizando para que ustedes lo vayan viendo, ¿cierto? Entonces, también es un conjunto de datos e informaciones en torno a un problema que ustedes han formulado con una hipótesis que ustedes creen que van a resolver en la misma o están planteándose. Posiblemente no necesariamente se plantean una hipótesis, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Es una evaluación previa del problema que ustedes hacen, unas posibles alcances, unas posibles justificaciones de por qué hago o no hago ese trabajo de investigación. Y ante todo, el anteproyecto es a lo que yo llamo o denomino un elemento de carácter exploratorio. Es decir, lo primero que uno hace con el anteproyecto de grado es explorar sobre los temas, explorar sobre las investigaciones que se han hecho, explorar qué otros investigadores han trabajado la temática, explorar si la temática les gusta o no les gusta, si con eso se sienten cómodos o no. Y si logran de alguna manera tener esas claridades, van a poder tener un buen anteproyecto o buen proyecto de grado, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos entregan finalmente a nosotros?
se entenderá que muchos de ustedes a veces olvidan, y es que nosotros pedimos en el Centro de Investigaciones que por lo menos tenga 15 páginas. Y esas 15 páginas están determinadas porque en él debe haber trabajo, un trabajo que ustedes vienen realizando con mucho tiempo y que de alguna manera solo lo podemos ver en la medida en que ustedes nos puedan allegar una buena cantidad de información sobre lo que ustedes exploraron o aprendieron. ¿Listo? Ahora bien, el trabajo de grado ya se supone que es un asunto más de carácter final, ¿cierto? Pero el trabajo de grado es un ejercicio de escritura, ¿cierto? Es decir, en el fondo lo que yo hago es, ya exploré, ya investigué, ya averigüé, ya hice todo mi tarea investigativa en el sentido desde el punto de vista empírico, desde el punto de vista de los hechos, desde el punto de vista normativo, ya lo revisé, ¿cierto? Entonces ya después me voy a hacer lo escrito, porque supone que yo ya traigo un trabajo más o menos construido, y más o menos construido en el sentido de que aún le caben posibles correcciones a ese anteproyecto, ¿cierto? Que a veces confunden, digamos, los objetivos o los objetivos específicos, o la pregunta no tiene ningún sentido, ¿cierto? Ese tipo de cosas hay que irlas organizando en la medida en que se les nombra un asesor y el asesor les va dando vía para que ustedes, lógicamente, son ustedes los que van comprendiendo cómo hacer la tarea y son ustedes los que van empujándola, ¿cierto? Entonces ese trabajo de escritura permite un análisis profundo sobre ese tema sociojurídico que solo realiza el estudiante o que puede hacer el egresado, que se entenderá que no es graduado, y que pretende que usted comprenda y aplique todo eso que aprendió en la universidad o que aprendió a través del proyecto de investigación. Y adicional implica un proceso de observación, de descripción, de interpretación, porque usted lógicamente todo eso que nos propuso en el proyecto de grado lo va a llevar a cabo en el trabajo de grado. Es decir, yo propuse unas entrevistas, las tengo que realizar. Yo propuse unos derechos de petición, los tengo que hacer. Yo propuse que iba a leer 50 libros, 50 libros no voy a leer. Que voy a leer toda la jurisprudencia sobre el tema tal, sobre ese tema. Comienzo a trabajar, ¿cierto? Y me tienen que presentar dentro del mismo una metodología científica válida, es decir, cuál es la herramienta metodológica, es decir, si es descriptiva, si es cualitativa, si la misma tiene un enfoque, eso se los voy a compartir más adelante, pero en el fondo eso es lo que se les pide. Y adicionalmente se entenderá que al final ustedes terminan o hacen una construcción ordenada que está determinada, digamos, por el título, el resumen, el astro, la introducción, el capitulado, las conclusiones y la bibliografía. Es decir, es un trabajo lo más elaborado posible y que ante todo es la respuesta a ese conocimiento que ustedes obtuvieron. Es decir, ustedes son los que deben, con sus palabras, traer a colación su trabajo de grado y dar explicación de lo que entendieron sobre todo lo que investigaron. Ahora bien, el Centro de Investigaciones Sociojurídicas, pues, adicionalmente entiende que el trabajo de grado tiene unas 5 modalidades. Una que es la monografía, otra es la que tiene que ver con la participación en semilleros de investigación, otra que tiene que ver con la participación en observatorios, otra con las clínicas jurídicas, y la quinta que tiene que ver con la participación directa del estudiante como joven investigador o como estudiante en formación dentro de un proyecto de investigación de uno de los profesores o docentes con proyecto de investigación avalado por el Centro de Investigaciones de la Vicerrectoría de Investigación. ¿Listo? Es decir, todo un andamiaje bastante fuerte. Pero ojo, tengan claro, ese trabajo de grado, no importa si usted lo va a hacer en monografía, lo va a hacer en proyecto, en observatorio, en clínica, en lo que sea, todos deben cumplir con los mismos requisitos de la monografía, es decir, desde el punto de vista formal, debe cumplir con los objetivos, unas características, debe tener casi que lo mismo que la monografía, solo que la diferencia es cómo se construye, con quién se construye y de qué manera se construye. Adicionalmente, el semillero también y los observatorios y clínicas, lo mismo que el proyecto de investigación, me tienen que demostrar que
no solo cumplen con las características del producto final, sino que adicionalmente tienen que demostrar que estuvieron el 80% de los 3 semestres que se les exige con su profesor durante las reuniones que él les haya impuesto durante este periodo. También hay que entender que hay dentro de la misma monografía hay otras tipologías, es decir, hay una monografía de compilación, es decir, usted llega, digamos, va a trabajar, digamos, el derecho a la salud y agarra y busca todo lo que tenga que ver sobre el derecho de la salud desde que comenzó hasta que finalizó, o sobre el derecho mireno desde que comenzó hasta que finalizó. Es decir, lo más seguro es que usted va a tener que ir hasta 1800 de la época en que tenemos, o incluso más allá, temas o temáticas que tienen que ver con el derecho minero. Entonces uno lo que hace cuando hace una compilación es que recoge todas las normas, pero adicionalmente recoge todos los autores que han hablado de esa temática y nos dice cuál es la orientación que tienen, hacia dónde se dirigen y finalmente cuál es la conclusión a la que usted llega luego de haber estudiado toda esa normatividad. También está la monografía de investigación, ¿cierto? Y esta monografía de investigación es la que la mayoría debe realizar o la que la mayoría se compromete, es decir, tiene un proyecto de investigación con una pregunta que está dirigida a resolver un inconveniente, un problema o cualquiera de las cosas que de alguna manera se puedan llegar a presentar. Y con eso me explica finalmente ese proyecto de investigación o esa monografía de investigación. Y está la tercera, que es la sistematización de experiencia. Tal vez la sistematización de experiencia sea más compleja, y cuando digo es más compleja me refiero a que muchos creen que es que van a contar su historia de vida. No, a nosotros no nos interesa que nos venga y nos relata cuál fue su condición de vida, porque sufrió mucho, o porque no sufrió, porque se ha sentido bien o porque no se ha sentido bien, sino que a nosotros lo que nos interesa es ese relato de vida, esa construcción de un caso específico que tiene que ver directamente con el derecho y cómo puede llegar a cambiar el área del derecho, cómo puede de esa manera uno llegar a construir dogmáticamente o doctrinalmente algún tipo de teoría que me permita cambiar la norma existente o algo por el estilo. Es decir, no se pueden salir del asunto normativo y tampoco es un asunto simple y llanamente de que me cuentan qué pasó en el barrio tal o qué pasó en el pueblo tal o qué les pasó a ustedes. No, esa no es la tarea. La tarea es esa historia de vida que tiene que ver con el derecho y en qué puede cambiar a la sociedad si hubiesen posibilidades. Bueno, ahora bien, ese proyecto de grado, lo normal es que cuando usted llegue ya con su proyecto de grado ya debe tener unos mínimos. Entonces dentro de esos mínimos está que usted haya realizado un planteamiento del problema, ¿cierto? La mayoría cree que el planteamiento del problema es simple y llanamente preguntar qué está mal, ¿cierto? No se trata de preguntar qué está mal, se trata es de plantear un problema argumentando una situación que se presenta en un contexto. Es decir, fíjate, el desplazamiento forzado es una de las cosas más terribles que ha ocurrido en el país y es terrible porque se afectan los derechos tales y tales y tales y tales, ¿cierto? Y dentro de eso que yo observé, encontré un vacío, es decir, no les están dando casa, no les están protegiendo sus derechos. Hay algo que falta allí y esa es la necesidad, la ausencia, el deseo, la dificultad, la insatisfacción, el conflicto, la carencia, pero con relación al derecho. Recuerden, son investigaciones de carácter socio-jurídico. Es decir, yo busco que usted vaya y analice. Claro, que usted también podría realizar investigaciones de carácter teórico, dogmática, ¿cierto? Es decir, usted analiza la norma y analiza cómo posiblemente se pudiese cambiar, pero eso ya dependerá de usted cómo llega a la solución de ese problema, ¿cierto? O también incluso puede ser de carácter filosófico, es decir,
el derecho frente a la filosofía, cómo lo resuelve, ¿cierto? Ese tipo de cosas son posibles de presentar en la universidad, pero lógicamente usted va a tener que hacer un planteamiento del por qué lo hace, cuál es ese contexto y por qué eso hay que cambiar, ¿cierto? ¿Por qué hay que pensar en eso? Entonces, lógicamente, usted tiene que pensar cuál es la ausencia, cuál es la dificultad, cuál es el vacío que usted encuentra y después de presentar todo eso, desde el punto de vista de su argumentación, llega a la conclusión que se necesita algo, ¿cierto? Y hay que resolver ese algo. Y que usted debe plantear una posible solución. ¿Qué solución le podríamos dar? Digamos, la norma no funciona es específicamente porque no se aplica bien o porque los jueces no lo hacen bien. Y bueno, y si eso es así, entonces, ¿de qué manera se puede resolver? ¿Cómo lo haría usted? ¿Cómo se supone que se debe resolver ese problema desde el punto de vista del derecho? ¿Listo? Se entiende que ese contexto científico son aquellas razones por las cuales se considera que es un problema, ¿cierto? Y que yo desde el punto de vista argumentativo pueda lograr fundamentar un conocimiento previo antes de, es decir, yo no solo digo cuál es el problema, sino que adicionalmente cuento qué pasaba antes de que el problema se diera, ¿cierto? Porque eso me permite saber cuándo se pudo haber dado el problema o qué fue lo que lo causó o por qué está en esas condiciones y qué más podría cambiar o cómo lo puedo cambiar. Entonces, para hacerlo se requiere primero plantear el tema, después usted se tiene que sentar a revisar la bibliografía que usted cree que debe funcionar allí. Cuando digo cree, es aquella que inicialmente usted cree que necesita. Pero en la medida que usted investiga, se da cuenta de que el artículo tal tiene dentro de su bibliografía a Juanito. Y Juanito lo han citado en otros 20 artículos que usted leyó. Entonces usted se va a buscar a Juanito porque parece que Juanito es el que más sabe de esa temática. Entonces Juanito no puede faltar dentro de su bibliografía. Y eso es lo que usted hace inicialmente. Por eso se hace revisión bibliográfica, porque usted busca todos los autores. Y una vez los busque y los encuentra, entonces va a tener la posibilidad de saber cuál es el tema, cuál es el problema, quién lo pudo haber planteado primero y para qué se planteó, ¿cierto? Y ahí sí usted va a tener un entendido de por qué va a hacer ese trabajo, ¿cierto? ¿Por qué voy a hacer esto, ¿cierto? Entonces tengo que tener una motivación y adicionalmente una posible solución, ¿cierto? O una posible recapitulación, porque si estoy haciendo un estado del arte, pues simple y llanamente recapitulo, ¿cierto? También se puede primero hacer entrevistas a expertos, es decir, uno puede, digamos, hacer el trabajo empírico antes de empezar a hacer la búsqueda bibliográfica, porque usted podría ir a entrevistar a la gente, a expertos, ¿cierto? Para saber de qué se está hablando, para tener un contexto sobre eso y después ir a hacer la bibliografía y las demás cosas, pero eso no implica de que no haya que buscar previo a, o que cuando usted haga el planteamiento del problema no haya tenido que haber hecho una revisión bibliográfica o unas consultas con gente que medianamente pueda entender el tema, o que desde el punto de vista del contexto de la ciudadanía ya se haya encontrado una manifestación de que hay un problema. Adicionalmente, se puede encontrar que hay que definir el tema a investigar, luego ubico ese contexto que tengo, luego delimito ese espacio. Recuerden, uno no hace una investigación tratando de saber lo que pasó sobre el derecho al trabajo desde 1800 hasta hoy, ¿cierto? A menos que su interés sea efectivamente averiguarlo desde 1800 hasta hoy, cómo ha cambiado digamos, la normatividad. Pero eso también implica que usted tiene que delimitar el tiempo, porque si usted tiene bastante tiempo, podrá ir hasta 1800 y regresar contando la historia y tendrá para tener un excelente trabajo. Pero eso no significa que usted tiene tanto tiempo para terminar su trabajo de grado. Es decir, usted realmente va a tener un poco menos de 8 meses para hacer su trabajo de grado y entonces no se puede poner en la tarea de hacer un trabajo de grandes proporciones que le impida terminar.
¿cierto? Porque se trata de que usted termine. Entonces usted tiene que limitar el espacio, el tiempo, el concepto, la teoría, para que no empiece a dar vueltas en todas partes sin que resuelva su posible problema que tiene. Es ideal hacer un estado del arte, es decir, quién más ha investigado, quién no lo ha investigado, quién sabe, quién no conoce el tema, para que ustedes lo puedan clarificar. También es necesario que se haga una justificación del por qué se hacen la pregunta o por qué se metieron en ese problema de investigación, y adicionalmente por qué sería interesante que se investigue, ¿cierto? Entonces, una justificación del problema es dar cuenta de ese impacto, que bien sea de carácter beneficioso, porque generalmente lo que se busca es que con eso se genere un beneficio para, digamos, el sistema normativo o para el sistema social, y entonces yo tengo que ponerme en esa tarea, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para la abeja una flor es una fuente de vida, para la flor una abeja es un medio de pervivencia por eso. Entonces yo voy a tratar de resolver un problema, digamos, de las abejas. Entonces yo me tengo que poner primero a pensar qué es eso y para qué carajo lo hago y por qué razón es importante. Entonces yo hago una descripción y adicionalmente lo que hago en la justificación es dar cuenta de por qué es importante, pero adicional, lo más importante es que yo declaro y trato de persuadir, ¿cierto? De persuadir a mi interlocutor de que eso es un tema importante. Claro que al primero que hay que convencer es a usted mismo. Convénzase a usted mismo de que eso que está haciendo realmente es importante. Porque si usted no se convence de que eso es importante, pues muy difícilmente el interlocutor, o sea, su asesor, vaya a considerar que lo que usted está haciendo tiene algún valor. Entonces, por eso usted tiene que trabajar en eso y evitar de cualquier manera que efectivamente no logre hacer bien su tarea. Entonces, es una descripción de lo que sucederá si el proyecto es llevado a cabo y lo que sucedería si el proyecto no es llevado a cabo. Es decir, lo ideal es que se haga, porque si no se hace, pues se mantiene el vacío, digamos. Entonces hay que cambiar. Una vez usted tiene un planteamiento general, ¿cierto? Usted tiene que aterrizar, aparte de haberlo aterrizado antes frente al tiempo y espacio, tiene que aterrizar una pregunta. Y esa pregunta es a lo que uno llama la pregunta de investigación. Y esa pregunta de investigación es el centro de ese trabajo. Es tan importante que usted con eso va a hacer todo su trabajo, porque ella define y determina qué es lo que quieres y cómo lo vas a hacer, ¿cierto? Entonces la pregunta es la formulación de ese problema que se expresa en forma de pregunta. Es hacerse una pregunta, pero que esa pregunta formula un problema que posiblemente esté en el título, pero que usted pueda transformar en pregunta, qué es lo que quiere investigar y cuál es su problema, ¿cierto? La pregunta a veces es lo más complicado y termina siendo muy complicado simple y llanamente porque uno no tiene elementos como para determinar eso. Entonces una pregunta de investigación, para que sea muy buena pregunta de investigación, tiene que tener los siguientes elementos que ahí se los estoy enunciando, es decir, tiene que tener un interrogante, tiene que tener un objeto de investigación, tiene que tener unas cualidades, tiene que tener un contexto, un enfoque y un método, ¿cierto? Entonces el interrogante puede ser qué, quién, cómo, dónde, cuándo, cuáles, por qué, para qué, ¿cierto? Eso ya lo define usted dependiendo de lo que quiera investigar. Adicionalmente, el objeto es a dónde dirijo mi investigación. Entonces, puede ser a una población determinada, puede ser de esa población, pueden ser las víctimas, o pueden ser los animales, puede ser la naturaleza, puede ser la norma misma, ¿cierto? Es decir, usted tiene que determinar el objeto, cuál es la razón por la que yo investigo. Entonces yo pregunto, la ley de víctimas, y ya voy diciendo cuál es mi problema va a ser tal. ¿Por qué la ley de víctimas tal cosa? ¿Cierto? Adicionalmente tiene que tener unas cualidades, ¿cierto? Porque yo ¿qué quiero? Yo quiero mejorarla, o considero que hay problemas, o es necesario aplicar alguna determinada cosa, o considero que le falta eficacia, ¿cierto? Es decir, ¿cuál es la cualidad? ¿Qué es lo que hace que eso sea un problema
o qué es lo que yo quiero mejorar de ese problema. Entonces, ¿por qué la ley de víctimas tiene dificultades en la aplicación, ¿cierto? Entonces usted ya tiene un objeto, un interrogante y una cualidad, ¿cierto? Pero adicionalmente tiene que tener un contexto, es decir, en qué momento me interesa investigar a mí sobre esa ley de víctimas, ¿cierto? Y especialmente porque no hubo eficacia, digamos, del año 1950, 1990, 1986 a 2000, del 2000 al 2020. Eso ya depende de usted, pero usted tiene que tener un contexto que delimite esa pregunta de investigación. Entonces vea cómo se va delimitando poco a poco. Adicionalmente, usted tiene que tener claro el enfoque. Ese enfoque necesariamente usted no lo tiene que poner allí, pero usted sí tiene que tener la plena seguridad de cómo lo va a trabajar. Es decir, si usted considera que el problema es institucional, entonces posiblemente el problema que usted tiene allí tiene que ver, digamos, con la figura del Estado. Entonces usted dice, no, es que el problema es del Estado porque el Estado no ha cumplido. O el problema es de la familia porque las familias no están bien compuestas, ¿cierto? Esos son elementos institucionales, digamos, la familia, el Estado, los grupos sociales. Esos son de carácter institucional, ¿cierto? Ah, que es positivista, no, es que la norma no dice tal cosa porque efectivamente debería decir tal otra. No, es conductivista, no, es que lo que tenemos que hacer es generar que la sociedad se comporte de una determinada manera. No, es que es constitucionalista, ah, claro, porque es que desde la Constitución las cosas deben ser de tal y tal manera, ¿cierto? Y adicionalmente tiene que tener un método para que usted llegue allá. Es decir, ¿cómo voy a hacer para hacer eso? Entonces, eso en el fondo es una estrategia y se llaman estrategias de investigación. Casi siempre son de carácter cualitativo. Usted también puede tener cuantitativo, pero termina siendo más bien un asunto de carácter mixto porque usted puede, digamos, coger entrevistas, sumar, restar, dividir y definir que el 50% de la población le pasa y al otro 50% no le pasa. Eso ya es un asunto que puede ser de carácter cuantitativo, pero usted no puede olvidar que siempre me va a tener que dar una explicación cualitativa del por qué esos porcentajes. Y eso me va a llevar siempre a la estrategia cualitativa. Como estamos en el derecho, lógicamente usted también puede decidir, no, es que mi estrategia metodológica va a ser la jurisprudencial, mi estrategia va a ser hermenéutica, etnográfica, dogmática, ¿cierto? Usted sabrá cuál sea su estrategia frente a la pregunta que usted se planteó, pero tenga claro, usted tiene que saber cuál es su estrategia, porque si no, no va a lograr hacer una buena pregunta de investigación y después le va a quedar difícil llevar eso a la práctica. ¿Listo? Todo problema de investigación tiene un asunto que es importantísimo y es que nace de dos formas, a través de la inducción o la deducción. Es decir, yo puedo, digamos, observar, ver hechos, analizar las cosas que están escritas, interpretar lo que está escrito, y eso me permite inducir, ¿cierto? Y eso me va a llevar a tratar de, a través de un experimento, ir buscando unas leyes o teorías que expliquen eso que pasa allí, ¿cierto? Pero también hay otra forma, y es que yo, digamos, desde la teoría, digo yo, la teoría del derecho penal dice tal cosa, ¿cierto? Y con esa teoría, digamos, del injusto o teorías de la responsabilidad, cualquier teoría que usted considere importante, que sea válida, puede salir a deducir. Es decir, yo desde la teoría trato de demostrar que efectivamente eso que ocurrió se da en tales y tales lugares. Entonces, se torna operacional, predictivo y da explicaciones, ¿sí? Lo ideal sería que uno en todo trabajo pudiera cumplir con ambos, pero eso no necesariamente se da, pero por lo menos lo deben de tener claro, ¿cierto? Cuando se habla del tema, que en el fondo es a lo que uno entiende como el asunto general, es decir, usted primero se plantea un problema y ese problema le genera una pregunta, pero adicionalmente tanto el tema como el problema, tanto el problema de investigación como la pregunta, lo llevan a entender que está en un marco general temático, es decir, hay un tema más grande, de mayor espacio y amplitud sobre el que está su tema.
¿cierto? Es decir, si usted está hablando, digamos, de los derechos fundamentales, está hablando, digamos, de la violencia de género, todos ellos podrían estar dentro de un tema constitucional, ¿cierto? Todos ellos podrían estar enmarcados dentro de los derechos fundamentales. Entonces, eso te puede permitir entender mucho mejor el contexto, porque si vos vas entendiendo cuál es el tema amplio, entonces te va a quedar más fácil tratar de entender cuál es tu interés, conocer bien sobre la temática, ser consistente al momento de escribir, limitar aquello que a usted le interesa sobre el tema general, ser creativo, generar más hipótesis y más posibles problemas, porque usted en el fondo toda esa temática le puede ampliar aún más aquello que usted inicialmente tenía, pero que lo ideal es que no se siga ampliando, sino que usted amplíe su mente leyendo todo lo que le sea posible, pero sin ampliarlo sobre su trabajo, porque de lo que se trata es que su trabajo sea sobre un tema, una temática específica reducida y no una temática muy amplia. ¿Listo? Nosotros, para que ustedes lo tengan claro, siempre trabajamos con el método científico, ¿cierto? Que es a lo que en el mundo se conoce como el método hipotético deductivo. Es decir, lo que nosotros hacemos es que planteamos un problema, ¿cierto? Y después de que planteamos el problema, generamos una hipótesis, ¿cierto? Esa hipótesis, ¿qué es? Es eso que yo creo que va a pasar o que puede pasar, ¿cierto? Digamos que yo ahí solo les coloco como ejemplo, matar en defensa propia no es un delito, eso es una hipótesis, es decir, yo supongo que eso puede ser verdad, ¿cierto? Y entonces esa hipótesis tiene que estar acompañada de premisas, y yo les voy enseguida a mostrar cómo se va dando en su trabajo. Entonces esa hipótesis me da premisas, y esas premisas son, por ejemplo, el hombre tiene derecho a defender su vida, un hombre mata a otro en defensa de su vida, y entonces si lo mata por defender su vida no es delito, ¿cierto? Esas premisas son de carácter deductivo, ¿cierto? Yo los deduje, ¿cierto? Y como son de esa naturaleza, pues una vez lo logro, entonces tengo que argumentar por qué razón esas premisas son verdaderas, ¿cierto? Y lo hago a través de la contrastación, y esa contrastación me va a llevar a la falsificación, es decir, a verificar que efectivamente eso que yo estoy diciendo allí no existe posibilidad alguna de que me equivoque, ¿cierto? La falsación es tratar de demostrarme a mí mismo que yo estoy en lo correcto y que no hay nada que vaya en contra de lo que yo digo, porque en el momento en que yo encuentre que efectivamente es posible que eso que yo dije no sea cierto, en ese momento ya no se puede verificar y no se puede convertir, digamos, en una ley o en una forma o en contrastación, en el sentido de que logré demostrar mi hipótesis, ¿cierto? Entonces, si usted no logra hacer eso, pues entonces lógicamente que va a tener muchos problemas, porque de lo que se trata es que usted logre construir justamente este tipo de modelos. Pero vamos a llevarlo a la práctica para que ustedes lo entiendan mejor. Entonces, digamos, lo que uno hace es el planteamiento del problema. Digamos que el planteamiento del problema, yo dije, la salud no es considerada un derecho fundamental. Ese es el problema que yo tengo. Ah, qué problema tan berraco, ¿cierto? Y entonces me voy a tratar de resolverlo. Entonces ya sé que mi tema es la salud como derecho, ¿cierto? El gran tema es el derecho a la salud. Ese asunto general. Pero adicionalmente tengo una temática o el problema específico, mi planteamiento de problema está determinado de si es la salud se considera un derecho fundamental, no si se considera un derecho, sino si se considera un derecho fundamental, que es más cerrado y mejor construido. Entonces, claro, yo voy a construir una hipótesis, ¿cierto? Que la hipótesis en el fondo, ¿qué es? Es una conjetura, lo que yo creo, lo que yo me imagino. Entonces yo creo mi primera conjetura, que en el fondo trato de denominar como hipótesis, y yo digo, la salud es un derecho fundamental autónomo porque está ligado a la dignidad humana,
es subjetivo y hay consenso dogmático, jurisprudencial, internacional, ¿cierto? Es decir, este derecho a la salud es autónomo y por tanto tendría que ser un derecho fundamental porque cumple con una serie de características, ¿cierto? Entonces, vamos a resolver las hipótesis con las premisas. Entonces, ¿cómo hago para resolver las hipótesis con las premisas? Entonces digo, la primera premisa es que se relaciona fundamentalmente con lo que con la realización de la dignidad humana, es decir, la salud realiza esa dignidad humana. Segundo, puede traducirse o concretarse en derechos subjetivos, es decir, es muy mío, nació conmigo, entonces yo la salud es un derecho que es mío, ¿cierto? Y tercero, que encuentran consenso dogmáticos, digamos, en el derecho constitucional nacional e internacional, y por esa razón, entonces sí se debe entender como derecho fundamental, ¿cierto? Cuando usted logra demostrar ese tipo de cosas, entonces usted ya tiene unas premisas, una hipótesis que efectivamente le van a servir para tener una muy buena pregunta. Entonces su pregunta es ¿por qué la salud no se considera o no es considerada un derecho fundamental? ¿Listo? Ya tiene una muy buena pregunta. Luego, entonces dice, para yo resolver esto, me voy a plantear un objetivo general y unos objetivos específicos. Y el objetivo general es determinar si la salud es un derecho fundamental autónomo en relación a los criterios de identificación de la Corte Constitucional. Vea qué claridad, qué precisión, qué me interesa. Solamente lo que viene haciendo la Corte Constitucional y con fundamento en eso yo puedo construir algo. ¿Listo? Y entonces yo ¿cómo hago para hacer esa investigación? Listo, lo voy a hacer con unos objetivos específicos. Y esos objetivos específicos son los que después yo voy a terminar construyendo en mi trabajo como capítulos, ¿cierto? Entonces, claro, mi objetivo inicial va a ser analizar la dogmática de los derechos fundamentales. ¿Y cómo hago eso? Muy fácil. Mi primer capítulo va a ser ese, dogmática de los derechos fundamentales, y abajo comienza a hacer el análisis, cuáles son los derechos fundamentales, quién los ha entendido como fundamentales, desde cuándo se entienden fundamentales, históricamente se han entendido así, adicionalmente los autores más importantes, tales como Kant o tales como de Grocio, de 1000 autores me pueden decir que un derecho fundamental se entiende así. ¿Listo? Después, no, ya logré tener una parte dogmática que fue de carácter analítico sobre eso que se sabe del derecho fundamental. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Describir, claro, porque voy a hacer la siguiente fase, describir los casos de la salud que muestran la necesidad de convertirlo en derecho fundamental. Juanito Pérez está a punto de morir. Pedrito también le pasó lo mismo, estuvo a punto de morir. A Sonia le pasó tal cosa, pero eso le pasó, pero solo se dañó un dedito, pero es que a ella le pareció tan grave su dedito que efectivamente es algo que no le va a restar su vida, pero por alguna razón ese dedito es muy importante para su vida, ¿cierto? Es decir, usted va analizando una serie de casos que usted va transcribiendo y los va analizando y va contando por qué se pueden entender como derecho fundamental. Listo. Y después hace un tercer objetivo específico y es el análisis jurisprudencial por medio de una línea jurisprudencial. Bueno, entonces listo, también me sirve para el tercer capítulo. Entonces, ¿qué voy a hacer en el tercer capítulo? Hacer una línea jurisprudencial. Y en esa línea jurisprudencial voy a decir, vea, desde que apareció el derecho a la salud pasó esto, y en este momento cambio, y de aquí en adelante se hicieron tales y tales cosas. Por eso es muy importante hacer esta tarea con la finalidad de que usted pueda comprender bien, ¿cierto? De forma tal de que cuando usted llegue a hacer su trabajo de grado, prácticamente lo que viene es a trabajar, a escribir, porque usted ya lo tiene claro. Entonces, cuando se hacen los capítulos, se podrá contrastar con la realidad y falsear la hipótesis, ¿cierto? Y las premisas y finalmente se logra la síntesis con unas conclusiones. Es decir, yo al final llegué, hice mis 3 capítulos y cuando hice mis 3 capítulos descubrí que efectivamente esas premisas que tenía al principio de la hipótesis son verdaderas. Y son verdaderas porque yo las probé en cada uno de esos estamentos que
demostré, con el asunto de la dogmática, con el asunto del análisis, con el asunto de la línea. Es decir, yo logré demostrar mi punto, logré demostrar que yo tengo algo de razón. Listo. Y eso lo llevo en las conclusiones. En las conclusiones digo, efectivamente pasaron estas cosas. Luego de que yo estudié esto, estudié aquello y logré esto, ¿cierto? Esa es la gran tarea. Entonces, la mayoría de ustedes hacen una investigación cualitativa, ¿cierto? Esa investigación cualitativa tiene unos enfoques. ¿Qué es un enfoque? Es una perspectiva teórico-metodológica asumida por el investigador, es decir, que tiene una percepción desde el punto de vista teórico y metodológico por el cual usted hace eso, ¿cierto? Y para hacer eso, para lograr eso, va a hacer unas estrategias. ¿Qué es una estrategia? Es un procedimiento para probar, es un procedimiento que tiene por la finalidad contrastar. Con él crea pautas, crea modelos, patrones teóricos y metodológicos para saber si efectivamente usted va por el camino que tiene que ir. Y para hacer toda esa tarea se propone unas técnicas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las técnicas? Son las herramientas que usted hace. Leí tantos libros, entrevisté a 20 personas, recogí esa información, la analicé, la registré, ¿cierto? Ese tipo de cosas son las que yo hago. Y claro, cuando usted habla de enfoques, pues usted tiene varios enfoques con los cuales puede hacer su tarea. Ahí está la teoría normativa, el conductivismo, el behaviorismo, la elección racional, el institucionalismo, los feminismos, el ecologismo, el análisis crítico del discurso. Es decir, usted tendrá que leer cada uno de esos enfoques para poder entender cuál es su enfoque sobre el cual usted se analiza. Lógicamente que para eso puede contar con la ayuda de su profesor que le ayude a identificar eso que usted está haciendo y que a veces uno no entiende con tanta claridad. Y adicionalmente, pues en esas estrategias usted puede tener la observación participante, el estudio de casos, la historia oral, la investigación documental, la etnometodología, la teoría fundada y los grupos de discusión. Y eso lo voy a lograr con las técnicas, que es la observación, la encuesta, la entrevista, el cuestionario, los talleres. Es decir, todo esto tiene una linealidad y esa linealidad es la que nosotros buscamos que usted logre cuando termine su trabajo de grado. Y claro, cuando usted termina su trabajo de grado, pues claro, ¿yo qué le voy a pedir? Que ese trabajo de grado sea de la siguiente manera, es decir, que tenga una portada y que esa portada, lógicamente, que tenga los logos de la Universidad Autónoma Latinoamericana, tenga un título, ¿cierto? Adicionalmente debe tener una portada interna que va a decir los nombres suyos de los autores, ¿cierto? El asesor del trabajo de grado, la fecha en que ustedes lo terminaron, ¿cierto? O en qué facultad se hizo, que es la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Esto que está inicialmente aquí es elementos identificadores, son lo que dentro, digamos, quienes manejan las bases de datos, utilizamos para poder identificar los trabajos, algo así como una especie de palabras clave para saber de qué está hablando su trabajo y que cuando alguien quiera averiguar sobre una temática como la que usted está haciendo, la pueda identificar con facilidad. Y por eso todos estos trabajos siempre llegan al repositorio de la Universidad Autónoma y quedan a la disposición de que cualquier persona en el mundo la pueda consultar. Y por eso necesitamos esos elementos identificadores que permitan que los robots vayan y busquen su temática y busquen el trabajo. Adicionalmente, para que de esa manera también evitemos que hayan plagios o que hayan similitudes con otros trabajos que se hayan hecho en cualquier otra universidad. Listo. Adicionalmente, el trabajo tiene que tener un resumen, un astro. Un resumen, ¿qué es un resumen? Es contar de la forma más breve posible, en unas 200 palabras, qué fue lo que usted hizo en todo el trabajo. Si usted tiene capacidad de síntesis con toda seguridad va a ser un trabajo, un resumen, para ser preciso, muy bueno. Si usted no tiene capacidad de síntesis, entonces siéntese a hacer lo siguiente. Coja cada uno de los capítulos, la introducción y las conclusiones, y de cada una saque las ideas claves, y con esas ideas claves construya un resumen. Y con eso va a tener un trabajo excelente. Y claro, después va a tener que traducirlo en inglés, porque eso también es una característica que necesitamos para que definitivamente todos esos trabajos se puedan, digamos, identificar a nivel mundial.
Ese trabajo también va a tener que tener un prefacio. Claro que eso lo dependerá de usted. Usted verá si quiere hacer un prefacio, un prólogo, eso lo define usted. Se entenderá que las primeras páginas que tiene el trabajo de grado no se entienden como parte del trabajo completo. Porque cuando nosotros pedimos 50 páginas, son 50 páginas de trabajo, no son 50 páginas de portada, ni de bibliografía. Es decir, ni la bibliografía, ni la portada, ni esas cosas se entienden como las 50 páginas. ¿Entendido? Siempre lo ideal, y por eso les mandamos un formato, es que tenga tabla de contenido. Esa tabla de contenido debe estar al principio. También debe haber un listado de tablas, en caso tal de que usted haga tablas, haya una serie de, digamos, de trabajo de campo en el cual se haya llegado incluso a hacer tortas y demás, y esas son las que uno entiende por tablas. Porque también existen figuras, es decir, una imagen que usted va a colocar, que usted la sacó de una X o Y parte y que significa o que determina tal cosa. ¿Listo? Adicionalmente, debe tener una introducción que debe tener unas 5 páginas, máximo. Sí, lo ideal es que tenga 2, de 2 a 5 páginas máximo. En esas 2 páginas, ¿usted qué va a hacer? Va a hacer un trabajo de análisis sintético sobre todo el anteproyecto, es decir, lógicamente que usted es posible que cuando esté trabajando con su asesor hayan cambios de que en la pregunta, cambios en la metodología. Eso es posible porque para eso está su asesor. Su asesor, recuerde, es no solo de carácter temático, sino que es de carácter metodológico. Se supone que él sabe de qué estamos hablando porque él ha hecho también su trabajo de grado cuando estuvo en el pregrado, ha hecho sus trabajos de grado en la especialización, ha hecho sus trabajos de grado en la maestría y en el doctorado. Es decir, es un asunto que tenemos que saber porque es un asunto que es del día a día. Entonces, ese asunto es algo que debe saber el profesor y que le tiene que ayudar a usted a construir una introducción, aparte de eso, es decir, ayudarle a construir, no es que él se la va a hacer, para que lo tengamos claro. Él le va a ayudar, le va a dar unas pautas como las que le voy a dar yo en estos momentos. Es decir, usted va a coger todo lo que usted hizo en el anteproyecto, digamos, va a coger ya no el título, porque el título no te hace falta, va a coger el tema, el planteamiento del problema, los objetivos, la metodología, los objetivos específicos, y los vas a condensar, lo vas a hacer pequeñito y los vas a poner a conversar. Me explico. Mi tema es el asunto de la salud. Estudiando el asunto de la salud, porque efectivamente dentro de los hechos que encontré pasaban estas y estas cosas que a mí me parecieron muy importantes. Eso me llevó a plantearme este problema. El problema es porque efectivamente no se considera derecho fundamental. Y por esa razón yo llegué a construir la siguiente pregunta. Esa pregunta me dio como resultado plantearme unos objetivos. El objetivo fue tal y ese objetivo me llevó a estos objetivos específicos. Y esos objetivos específicos, para yo poderlo lograr, lo hice a través de la metodología tal. Y a través de esa metodología construí con un enfoque de tal naturaleza y gracias a eso logré construir todo este trabajo de grado y que se justifica por tal razón. Listo, ahí está, palabras más, palabras menos, una introducción de su trabajo, que no necesariamente tiene que ser de 25 páginas, tiene que ser máximo 2 páginas o 5, pero bueno, eso ya dependerá de su capacidad de síntesis, pero recuerde que no me va a trasladar de ninguna manera el anteproyecto de grado a la introducción. No es que va a coger el anteproyecto de grado que me trajo y tal y como lo tiene, va y lo pone en la introducción. No, ese no es el trabajo. No es pasar el anteproyecto a la introducción. Es hacer una introducción analítica de por qué llegó a ese lugar. ¿Listo? Después, lógicamente, ya usted comenzará con el capitulado, en el capítulo 1, capítulo 2, porque hago esto así, porque hago esto allá. Recuerden, toda la construcción capitular se hace en Times New Roman, espacio sencillo. No es espacio 1.5 ni espacio doble, es espacio sencillo.
Necesito que el estudiante logre aprender a construir, a crear de su propio conocimiento. No se trata de que en esos lugares me llene de una serie de citas textuales enormes, grandísimas, que no dicen nada. ¿Y por qué no dicen nada? Simple, porque usted puede sintetizar todas y cada una de esas citas en 5, 10, 15 palabras, usted con sus palabras. Si usted me trae a mí una cita textual, es porque en el fondo usted no quiere hacer su tarea analítica o porque lo que usted me trae como cita textual es un texto que viene en griego, que viene en latín, y usted trata de demostrarme a mí que por alguna razón no hubo una adecuada traducción o porque efectivamente lo que dijo el autor tal no tiene nada que ver con lo que dijo el autor tal, ¿cierto? Pero nunca me va a traer una serie de citaciones enormes porque no tienen ningún sentido y no ayudan para nada al momento de construir nuevo conocimiento, porque se supone que usted es el que está aprendiendo y comprendiendo ese nuevo conocimiento. Bueno, después de que haces todo eso, la capitulación hace unas conclusiones, y ya le dije cómo hacían las conclusiones, es decir, usted las conclusiones es toma los 3 capítulos y de esos 3 capítulos debe haber salido algo que le haya quedado a usted que es de valor, que es importante. Y adicionalmente, usted trata de mostrar en las conclusiones que efectivamente probó la hipótesis que me propuso. Y efectivamente yo tenía razón y tuve razón por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Listo? Esas incluso llegan a ser la parte más valiosa de un trabajo porque me pueden demostrar qué tanto sabe usted de esa temática o qué tanto logró aprender de esa temática. Y normalmente en las conclusiones no hay citas de ninguna naturaleza, porque se supone que las conclusiones son suyas, son muy propias. Bueno, y finalmente la bibliografía es formato APA. Yo les hago llegar el formato. Cada uno de ustedes lo debe tener ya porque ya se los envié a sus correos. Pero adicionalmente quiero que entiendan, esa bibliografía viene completísima en el sentido de que usted puede ir a averiguar ahí en esa bibliografía que le pongo en ese bueno, y finalmente usted dentro de su trabajo de grado debe traerme digamos un apéndice si considera que le queda faltando alguna cosa, un anexo frente a cualquier cosa que usted cree que le quedó faltando, y debe adjuntarme una biografía suya, es decir, quién es usted, qué ha estudiado, qué no ha estudiado, dónde se ha formado, cualquier cosa que usted considere que sea importante colocar dentro de esa biografía, porque también sirve a futuro para que la gente sepa usted medianamente cuáles son sus conocimientos y cómo logra ese conocimiento que tiene allí dentro de este trabajo. Eso también es de carácter opcional. Lo ideal es que todo el mundo me coloque esa biografía, así su biografía inicialmente, porque estamos jóvenes o están jóvenes. Cuando uno está joven, pues lógicamente su biografía no es muy amplia, pero eso no implica de que ya pueda decir que ya va a ser abogado o que estudió derecho o que ha estudiado otras cosas. Eso ya depende de usted. Pero lo ideal es que lo haga para que vamos teniendo a futuro un archivo suyo de qué ha hecho y qué no ha hecho. Bueno, eso en el fondo es lo que se tiene que hacer dentro de un trabajo de grado y espero que sea lo suficientemente claro para que ustedes puedan realizar ese trabajo de grado finalmente. En todo caso,
Agradecemos su atención y mil gracias.